Vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir la enseñanza de su santa palabra. Amadísimo Señor, una vez más invocamos tu nombre para pedir de ti tu ayuda, tu asistencia, ahora que vamos a escuchar la palabra santa, que disponga nuestra mente y corazón y que permitas, Padre, que lo que aprendamos lo atesoremos en nuestro corazón para gloria de tu nombre y beneficio de nuestra propia vida. Ayúdanos, Padre bendito, a tener una mente dispuesta y pon tus palabras en mi boca para enseñar lo que es justo y recto ante tus ojos y para el beneficio de tu iglesia, mi Señor. Quita toda distracción, sueño, pereza, mente dispersa, y ayúdanos a estar concentrados en la enseñanza. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos considerando las 4 características básicas de una iglesia saludable. Estas 4 características son, en primer lugar vimos la pureza doctrinal, en segundo lugar la pureza de gobierno, en tercer lugar, la pureza de testimonio y en cuarto lugar, la pureza de culto. Ya hemos considerado las 2 primeras características de una iglesia saludable, es decir, la pureza doctrinal y la pureza de gobierno. El día de hoy consideraremos la tercera característica, es decir, la pureza de testimonio. Cuando hablamos de pureza de testimonio, nos referimos a que la iglesia, los creyentes verdaderos y nacidos de nuevo, por ser el pueblo de Dios, perdonado y lavado de sus pecados con la sangre del Cordero, tiene el deber y la responsabilidad moral y espiritual de mostrar al mundo, con su testimonio y santidad de vida, la realidad del amor y la transformación que Cristo ha obrado en sus vidas. A eso llamamos pureza de testimonio. Todos los que nos llamamos cristianos, que nos congregamos en una iglesia local, estamos llamados y tenemos la responsabilidad moral de testificar ante el mundo no solamente de Jesucristo, sino con nuestra vida, el testimonio de una vida santa que refleje el amor y la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. La Biblia en Efesios capítulo 5, verso 27, nos dice que Cristo murió para hacer de la iglesia una iglesia santa y sin mancha. Para eso Cristo vino a este mundo, murió para salvar a su iglesia y hacer de la iglesia una iglesia santa y sin mancha. Así que la salud espiritual de una iglesia no se mide por la cantidad de miembros, ni por el tamaño, ni la belleza de sus instalaciones, ni por el uso de la tecnología. Las iglesias saludables son las que procuran llevar a cabo la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y una de esas áreas es la pureza de testimonio que la iglesia debe mostrar al mundo caído, al mundo que está en tinieblas. Cuando hablamos de pureza de testimonio nos referimos al testimonio externo y al testimonio interno de la iglesia. Para que en la iglesia haya pureza de testimonio, tanto externo como interno, es necesario la correcta enseñanza de la palabra de Dios y el orden y la disciplina eclesiástica en medio de la congregación. La iglesia debe ser la misma tanto internamente como externamente, tanto en lo físico como en lo interior de su corazón. Entonces, se necesita el orden y la disciplina eclesiástica, la enseñanza correcta de la palabra de Dios en medio de la congregación. Y este tema de la disciplina eclesiástica lo miraremos haciéndonos 3 preguntas.
¿Qué es la disciplina eclesiástica? El propósito de la disciplina eclesiástica y el cómo ejercer la disciplina eclesiástica. Veamos la primera. ¿Qué es la disciplina eclesiástica? En un sentido amplio, disciplinar es enseñar normas y conductas bíblicas adecuadas para vivir como hijos de Dios en el mundo, en un sentido amplio. Disciplina es enseñar normas y conductas adecuadas bíblicas para vivir como hijos de Dios en el mundo. En un sentido más estricto, la disciplina es correctiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene el propósito de redarguir, corregir, a través de exhortaciones y consejos bíblicos, el comportamiento pecaminoso de los miembros de la iglesia. Y en un sentido, y en el sentido más estricto de la palabra, la disciplina eclesiástica es el acto de excluir de la membresía de la iglesia y de la participación de la Santa Cena a alguien que profesa ser cristiano, pero que ha caído en pecado grave y no demuestra arrepentimiento y no quiere abandonar el pecado. ¿Me hice entender? 3 sentidos de la disciplina: amplio, un poco más reducido y uno más estricto. El más estricto implica ya una excomunión de aquel que, llamándose cristiano, peca gravemente, es exhortado, con la gente y con la palabra de Dios y no quiere apartarse de su pecado, pero quiere seguir en la iglesia. Entonces, en términos generales, la disciplina eclesiástica son los medios de confrontación correctivos tomados por los pastores respecto a la práctica del pecado de un creyente en la congregación, del cual no se quiere arrepentir ni apartar. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 9, dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este pasaje es supremamente confrontador. Un cristiano puede caer en pecado, porque todos no estamos exentos de caer. Pero una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado, vivir en una práctica continua del pecado. Y aquí el apóstol Juan nos dice que el que practica el pecado, en el verso 8, es del diablo. Qué palabras tan duras y confrontadoras, ¿no les parece? El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué razón? Porque el diablo peca desde el principio. Esa es la naturaleza del enemigo, de Satanás, pecar desde el principio. Pero dice el texto que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si yo he confiado en Cristo, yo ya no soy dominado ni esclavo del pecado, porque Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Es decir, para que el pecado ya no se enseñoree de mí. Puedo caer por mis debilidades, pero me levantaré, pediré perdón y seguiré adelante, arrepentido y tomado de la mano del Señor. Y luego dice en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, la Biblia habla de un nuevo nacimiento espiritual. Todo aquel que realmente ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo, es decir, que se ha convertido en una nueva criatura espiritual, no practica el pecado. No practica el pecado. No mira pornografía. Rechaza lo que le trae mal a su vida, lo que blasfema el nombre de Dios. Le duele pecar. No está contento cuando comete una falta.
y reconoce su maldad y pide perdón al Señor y al ofendido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, no puede vivir en una práctica de pecado porque es nacido de Dios. El Espíritu Santo no lo dejará estar en paz cuando peca. Tiene que arreglar las cosas. Entonces, hermanos, la disciplina eclesiástica son las medidas de confrontación correctivas tomadas por los pastores respecto a la práctica del pecado de un creyente en la congregación del cual no quiere arrepentirse ni apartarse. Si alguien está pecando gravemente, se le exhorta, se le confronta con su pecado para que se aparte y hacerle ver que lo que está haciendo es incorrecto, y aún así sigue, pues hay que poner en tela de juicio si esa persona es nacida de Dios. Entonces, así que cuando hablamos de pureza de testimonio y de disciplina eclesiástica, quiere decir que los pastores tienen la responsabilidad moral y espiritual de no tolerar la práctica de cualquier tipo de pecado en la congregación que se convierta en práctica repetitiva, sin arrepentimiento y abandono del mismo en algún hermano en la congregación. En otras palabras, no se debe tolerar el pecado, porque esto afecta la pureza de testimonio de la congregación, ya que la iglesia fue creada por el Señor para reflejar el carácter santo de Dios en el mundo. En consecuencia, la disciplina es un mecanismo espiritual que ayuda a la iglesia a reflejar fielmente el carácter de la gloria de Dios, permaneciendo en la práctica de la santidad. Por tal razón, deben tomarse medidas disciplinarias correctivas si el pecador persiste y no se arrepiente ni se aparta del pecado. La Biblia dice en Hebreos 12, versículos 6 al 8, las siguientes palabras. Hebreos 12, 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Notan ustedes? El propósito de la disciplina es un acto de amor, hermanos. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como el Señor nos ama, nos disciplina y nos azota porque somos desobedientes. ¿Y cuál es entonces el propósito de la disciplina? Hacernos apartar del pecado, de aquello que nos separa de Él y que trae desgracia a nuestra vida. Dice el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué debemos entonces hacer nosotros cuando somos disciplinados? Soportar, recibir la disciplina, porque es un trato de hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues hoy en día los padres no quieren disciplinar a los hijos, porque ¡ay, pobrecito, que se traumatiza! Hermanos, eso es no querer al hijo, eso es odiar al hijo. Cuando se disciplina a un muchacho es para corregirlo, para que posteriormente eso no le traiga desgracias a su vida. Y entonces aquí nos dice el Señor que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Pero si renegamos y decimos que no, que eso no es justo, entonces estamos diciendo que no somos hijos de Dios. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todo padre responsable, todo padre que ama a su hijo y que es responsable delante de los ojos de Dios, disciplina a sus hijos cuando cometen algo malo y no les tolera el pecado. Así Dios hace con nosotros. Él no tolera el pecado en nosotros y va a tomar medidas disciplinarias.
Y en la iglesia ha establecido la disciplina eclesiástica para que no se corrompa más la iglesia si hay algún tipo de pecado que quiere dañar la armonía y la santidad y la pureza de testimonio de la iglesia local. Pero si se os deja sin disciplina, verso 8 dice, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando no somos disciplinados, entonces significa que no somos ¿qué? Hijos, sino bastardos. Así que no disciplinar los hijos, a los padres que me escuchan hoy, es tratarlos como si no fueran hijos nuestros, sino bastardos. Porque el padre que ama al hijo desde temprano lo corrige. Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Sobre qué clase de pecados se debe ejercer la disciplina eclesiástica al sindicado cuando no se quiere arrepentir? Hay 4 categorías de pecados. La primera, sobre acciones y palabras que tiendan a dividir la iglesia. En la iglesia se pueden cometer pecados que con palabras, con murmuraciones, buscando equipo, tratan de dividir la iglesia e irse en contra del liderazgo de la iglesia para que la iglesia se divida. Entonces, sobre esas acciones que tienden a dividir la iglesia, hay que tomar medidas correctivas y disciplinarias si se da uno cuenta de eso. En Tito, capítulo 3, versículos 10 al 11, mire lo que dice. Tito 3, 10 al 11. Dice la palabra del Señor. Tito 3, 10 al 11 dice, al hombre o la mujer, porque aquí recordemos que al hombre aquí es refiriéndose a los 2 géneros, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, que no son mis palabras, sino la palabra de Dios. Las divisiones no traen nada bueno. Una casa dividida contra sí misma no permanece. Si en el hogar el esposo y la esposa están divididos, el hogar se vuelve un zaperoco. Las divisiones son del diablo. Y dice aquí muy claramente que al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación de haberle dicho que lo que está haciendo es incorrecto y él no se aparta, ¿qué se debe hacer? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Primera, ¿qué? Tito 3, 10 al 11. Segunda categoría de pecado. Sobre pecados escandalosos que corrompen la moral y la pureza de la iglesia. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Amén. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Aquí estamos hablando de pecados escandalosos que corrompen la moral y la pureza de la iglesia. En ciertos que llamándose hermanos los cometen y los practican. Dice Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. En varias partes lo dice Pablo. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pues nosotros tenemos contacto con esa clase de personas todo el tiempo. Lo que Pablo está aquí corrigiendo es a los que se llaman cristianos y se congregan y viven en una comunidad. Dice, más bien os escribí que no os juntéis
con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, y puede seguir la lista, con el tal ni aun comáis. Así que sobre eso es que Pablo dice que se debe ejercer disciplina. Porque si una persona así vive en una práctica de pecado y después de llamarse cristiano no se aparta, después de ser exhortado, después de ser confrontado, sigue haciéndolo, entonces debe uno apartarse de esa persona. Tercera categoría, sobre acusaciones o difamaciones falsas contra los líderes de la iglesia. Sobre acusaciones o difamaciones falsas contra los líderes de la iglesia. Primera de Timoteo 5:19. Primera de Timoteo 5:19. Contra un anciano o contra un pastor no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Hermanos, aquí lo que Pablo nos está diciendo es que los pastores o los ancianos también son objeto de ataques por personas de dudosa reputación que quieren dañar su testimonio y traer desgracia y división a la iglesia. Si hay algo que puede traer desgracia a una congregación, es que un pastor o los ancianos den mal testimonio con su manera de vivir, que sean infieles a su esposa, que sean borrachos, que sean mentirosos, que no tengan el testimonio del que Pablo habla en 1 Timoteo 3. Si hay algo que puede traer desgracia es eso, y no dudamos que muchos pueden llegar a cometer esas faltas. Pero también es cierto que un anciano y un pastor muchas veces también es atacado por enemigos y por el mismo diablo, porque quieren hacerlo caer y traer mal a la iglesia y divisiones. Por eso Pablo dice aquí que contra un anciano o pastor no se admita acusación sino con 2 o 3 testigos. Hermanos, si ustedes tienen algo contra mí, alguien tiene algo contra mí, puede hacerlo también personalmente y con humildad decir: pastor, usted está fallando en esto. Mire su vida, cambie en este aspecto, pero no se ponga a regar el chisme y a hablar con las personas y a murmurar de los pastores, porque eso va a traer división y va a predisponer el corazón de los hermanos contra el liderazgo. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Herir a la cabeza para que la desgracia sea grande. Por eso dice que contra un anciano no admitas acusaciones. Si vienen a usted, mire que el pastor esto, mire que el pastor aquello, usted no admita eso. Tráigame los testigos, porque usted se hace partícipe de pecado. Porque los líderes tienen una altísima responsabilidad. Nosotros velamos por las almas de los que están a nuestro cuidado. Y si admitimos esos pecados, si admitimos esas murmuraciones, entonces causamos divisiones y estamos trayendo desgracia a la congregación. No sé si me hago entender, hermanos. Por eso dice que contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y si usted mira, verso 20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahora, si ese anciano, después de haber sido confrontado con su pecado, no se arrepiente porque también es susceptible de caer, no se arrepiente y se aparta, hay que reprenderlo públicamente para que los demás también teman. Las cosas no son así como hay para los creyentes normales, también hay para los líderes de la iglesia. Y cuarta categoría, sobre propagación de falsas doctrinas en la iglesia. El testimonio de la verdad del Evangelio y la sana doctrina deben ser guardados con celo santo por el liderazgo y la misma iglesia. Hay personas que llegan a la iglesia y traen doctrinas infundidas
y de pronto no están de acuerdo con lo que dice el pastor y comienzan a arraigar sus doctrinas, doctrinas que no son bíblicas, doctrinas que van en contra de la ortodoxia cristiana y de lo que ha creído la iglesia a través de la historia. Y comienzan a propagar esas doctrinas. La palabra de Dios condena eso. Ya a ellos toca apartarlos y disciplinarlos y no permitir que se riegue, o si no la iglesia también se divide. Segunda de Timoteo 2, 16 al 18. Segunda de Timoteo 2, 16 al 18. Dice la palabra de Dios: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estos estaban sembrando una falsa enseñanza en medio de la congregación. Himeneo y Fileto. Y Pablo dice en otro texto que los entregó a Satanás. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Diciendo que la resurrección del Señor ya se había efectuado. O la resurrección de los muertos, de los santos de la iglesia ya se había efectuado. Entonces dice que esa enseñanza carcome como gangrena y trastorna la fe de algunos. Entonces, cuando hay herejías, cuando hay mentiras que aparentemente son bíblicas, pero que no van conforme a la ortodoxia cristiana, es decir, a lo que ha creído la iglesia desde el principio a través de la historia y que ha sido confirmado, debemos desecharlos, porque pueden traer desgracia y división a la iglesia. Bien, ahora miremos en segundo lugar el propósito de la disciplina eclesiástica, el propósito de la disciplina eclesiástica. Básicamente son tres los propósitos del por qué se debe ejercer disciplina en la iglesia para que haya orden. En primer lugar, para mejorar el testimonio interno y externo de la iglesia y dar así la gloria a Dios. El mundo nos observa, queridos hermanos, nos critica y nos juzga duramente, y muchas veces lo hacen con razón, porque no practicamos lo que profesamos con nuestra boca. Nosotros estamos llamados a ser la sal y la luz del mundo. Cuando no se tolera en el seno de la iglesia la práctica del pecado, sino que se pone freno, se exhorta con frecuencia a la santidad y se llama al autoexamen y al orden y a la disciplina a los que practican el pecado y no se quieren apartar, la iglesia dará un excelente testimonio de vida al mundo que redunda para la gloria de Dios. La Biblia dice que fuimos llamados para hacer o para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No fuimos llamados para que el mundo vea nuestro pecado, sino el amor y la santidad de Cristo en nosotros. A eso fuimos llamados. Quiero que recordemos Mateo 5, 13 al 16. Yo sé que muchos lo conocen, pero vale la pena volverlo a leer porque no se trata de conocer un versículo, sino se trata de practicarlo. De nada le sirve a usted aprenderse los versículos, conocerlos, si no los practica. Mateo 5, 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que fuimos llamados para mostrar, ¿qué cosa? La luz de Cristo en el mundo. No que tengamos luz propia, sino mostrar que la luz que está en nosotros es la luz de Cristo, la que guía nuestros pasos. Somos la sal tiene la propiedad de preservar los alimentos donde no hay refrigeración, tiene la propiedad
de ser como un desinfectante. En la antigüedad se usaba sobre las heridas para matar las bacterias. Tiene la propiedad de dar sabor a los alimentos. Y con eso el Señor nos compara, hermanos. Así que debemos nosotros disciplinar en una iglesia para poder cumplir el papel de sal y de luz en el mundo, para mejorar nuestro testimonio externo y dar la gloria a Dios en lo que hagamos. En segundo lugar, el segundo propósito de la disciplina eclesiástica es restaurar, sanar y fortalecer a los creyentes que pecan. Escuchen bien, cuando se disciplina a alguien, cuando se exhorta a alguien, cuando se corrige a alguien, se tiene el propósito de restaurar, sanar y fortalecer al creyente que peca. La disciplina eclesiástica es un acto de amor, como ya les dije. Vean lo que dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Vamos a mirar unos textos que nos hablan de la bendición de la corrección, de que nos confronten con el pecado, de que nos señalen la maldad. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Entonces, ¿la disciplina qué es? Un acto de amor, porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, la disciplina se ejerce como un acto de amor para corregir lo que está torcido, enderezar lo que está torcido. Proverbios 15, versículos 31 al 32. Así que, padres, no teman disciplinar a sus hijos y corregirlos, porque es un acto de amor y deben hacerlo desde temprano, porque después de que se crecen ya no los pueden corregir. Ya se torcieron y solo la misericordia de Dios los enderezará. Proverbios 15, 31 al 32 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Qué pasaje tan maravilloso este? El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Cuando usted aprende de los errores y de las cosas que le pasan en la vida por su pecado, y usted reflexiona, dice: yo cometí esto, me pasó esto por desobediente. Escuche esa amonestación de la vida. Dios le está hablando y Dios le está diciendo: enderece sus pasos, porque le puede venir algo peor. Entonces, si usted escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Pero si a usted le pasan las cosas, sufre, le vienen desgracias a su vida por su pecado, y usted no aprende de sus errores, entonces está teniendo en poco la disciplina, está menospreciando su alma, está menospreciando su vida. Y termina el texto diciendo en el verso 32: el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea que el entendido es aquel que aprende de los errores, que aprende de las cosas que le pasan y se aparta de su pecado y comienza a vivir para la gloria de Dios. Ahora observen lo que dice Proverbios 23, 13 al 14. Proverbios 23, 13 al 14. Dice la palabra de Dios: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea que, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Librar nuestra alma del infierno, de la muerte. Hay muchachos que no conocen cédula, porque son tan tremendos que mueren antes de conocer la cédula, hermanos. No rehuses corregir al muchacho. Padres que me escuchan, no rehúsen corregir a sus hijos, porque si lo castigas con vara no va a morir, no le va a pasar nada. La psicología hoy nos está metiendo en la cabeza que al muchacho no hay que tocarlo, que solo hay que hablarle. Sí, eso es verdad,
pero yo le creo más a la palabra de Dios. Hay que hablarle, pero si no entiende y si sigue terco, hay que utilizar la varita de la corrección. Dice vara. Y si le castiga con vara no va a morir. Por el contrario, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de que vengan desgracias a su vida, para que corrija. ¿Cuán importante entonces es la disciplina? ¿No les parece? Tanto en el hogar como en la iglesia y en el trabajo, en una empresa donde no hay disciplina, donde no hay orden, todo es un caos. Salmo 41, versículos 1 al 5. Perdón, Salmo 141, estoy mirando mal. Salmo 141, versículo 5. Dice la palabra: que el justo me castigue será un favor. ¿Ya se ubicaron? Salmo 141, verso 5. Dice el salmista: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Miren lo que dice aquí el salmista. Cuando el justo, cuando alguien que es espiritual lo castiga a uno, lo corrige, lo confronta, ¿qué le está haciendo? Un favor. Y que lo reprenda será un excelente bálsamo, porque eso traerá un provecho para su vida. Lamentablemente hoy en las iglesias no se exhorta, no se confronta con el pecado a las personas, solo les hablan de prosperidad y de técnicas psicológicas. ¿Qué se está formando en el corazón de las personas? Ellos creen que van derechito al cielo, pero en realidad van en picada para el infierno, hermanos. Y segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26 dice: porque el siervo del Señor, hablando del pastor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que el pastor tiene la obligación de corregir con mansedumbre a los que se oponen, de confrontarlos, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. O sea que la disciplina tiene el propósito de librarnos de las garras de Satanás, que a veces quieren volver a la gente para que traiga mal a su vida y a la congregación. Y la última cita, me tomé varios tiempos para enseñar estas citas porque son muy importantes. Hebreos 12, 11. Hebreos 12, verso 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A ninguno nos gusta que nos disciplinen. Ninguna disciplina al momento parece motivo de gozo, antes nos da rabia, sino de tristeza, dice. Pero después de que nos disciplinan y uno corrige si es hijo de Dios, ¿qué pasa? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mira, eso se ve en los niños cuando se corrigen y se les hace entender, después se ponen como unas mansitas palomas y entienden que lo que hicieron está mal. Así nos debe pasar a nosotros cuando nos corrijan. No nos gusta, nos va a doler, pero eso tiene el propósito de hacernos entender que lo que estamos haciendo está mal. Y el tercer propósito, en conclusión, el propósito de la disciplina no es destruir al pecador, sino sanar y renovar el entendimiento para que se aparte del pecado y viva para la gloria de Dios. Ese es el propósito de la disciplina, que las personas vivamos para la gloria de Dios. Y el tercer propósito de la disciplina eclesiástica es para que los demás miembros de la congregación teman.
Cuando se sientan precedentes de disciplina en la iglesia o en la familia, en los hijos, si no se le tolera a un niño, cuando hay varios, el pecado, y ellos ven que papá corrigió a mi hermanito porque hizo mal, ¿qué va a pasar con ese niño? También va a temer y va a refrenarse de hacer el mal. Lo mismo pasará en la iglesia, es un principio para todo. Entonces, cuando se sientan precedentes de disciplina en la iglesia o en el hogar contra los que practican actos pecaminosos escandalosos, los demás van a temer y serán movidos a andar en santidad, porque entienden que la iglesia y las cosas de Dios no son ningún juego. La iglesia no es ningún juego. Cuando se comienza a tolerar la práctica del pecado en la iglesia, comienza a producirse el efecto de manzana podrida en medio de las demás manzanas, o el efecto de la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una manzana podrida va a dañar todas las demás manzanas. Así pasa en la iglesia si no se ejerce y si no se aplica la disciplina. Entonces, hermanos, 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, para el respaldo bíblico de lo que les estoy diciendo. 1 Corintios 5, 6 al 8 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No debemos tolerar el pecado. Deuteronomio 17, 12 al 13. Antiguo Testamento, Deuteronomio 17, 12 al 13, dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. En la antigüedad los pecados graves eran condenados con la pena de muerte. ¿Y por qué lo estableció Dios en esa época? Para que todo el pueblo entendiera que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Primera de Timoteo 5, 20 y 21. Primera de Timoteo 5, 20 y 21 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Para que se siembre un precedente y los demás también teman y vean que con las cosas de Dios no se juega, que el pecado siempre trae desgracia y vergüenza a nuestra vida. Y en tercer lugar, miremos el cómo debe ejercerse la disciplina eclesiástica para la pureza de testimonio en la iglesia. El cómo debe ejercerse la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica se ejerce sobre aquellos que por la práctica reiterativa de un pecado están afectando con su mal ejemplo el buen orden y la santidad de la iglesia. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. En 2 Timoteo 2, 24 al 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, ya lo habíamos leído, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija
a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están esclavos a voluntad de él. Así que estos pasajes nos enseñan, los que leímos, tres cosas acerca de la disciplina eclesiástica. Nos enseñan quién debe ejercer la disciplina, con qué actitud se debe ejercer la disciplina y con qué propósito. ¿Quién debe ejercer la disciplina? ¿Con qué actitud y con qué propósito? La disciplina debe ser hecha, según el pasaje que leímos, por los que son espirituales o maduros en la fe. Noten lo que dice Gálatas 1:6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido entre vosotros, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Así que la disciplina debe ser hecha por personas maduras espiritualmente en la fe. Número 2, debe ser hecha con humildad. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, es decir, no yendo al que está en pecado creyéndome yo la última Coca-Cola del desierto, sino también con humildad, entendiendo que yo podía ser el que estoy pecando. Debo hacerlo con humildad, con una actitud humilde, para llamarlo a la fe, a la conversión, al abandono del pecado. Y debe ser hecha con el propósito de restaurar al pecador. El texto dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, esos son los maduros, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y debe ser hecha con el propósito de restaurarle. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con, yo voy a mostrarle el pecado a mi hermano, no para humillarlo ni para hacerlo quedar mal, sino para restaurarlo, para hacerle entender que está en un problema y que debe cambiar. El propósito de la disciplina es restaurar al pecador, hacerle volver al camino. Entonces, ¿cuán importante es entender esto? Y quiero que miremos Mateo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Hermanos, en este pasaje inicia diciendo el Señor, por tanto. Este por tanto es un conector de texto que nos indica que lo que Él va a decir tiene relación con el pasaje anterior. Es decir, con la parábola de la oveja perdida, donde el Señor manifiesta que no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda uno de aquellos pequeños que creen en Él, pero que se han descarriado. En consecuencia, el pasaje que leímos anteriormente nos muestra que la disciplina debe tener unos pasos. En primer lugar, el ofendido debe tomar la iniciativa y buscar al hermano para reprenderlo o redarguirlo y arreglar las cosas ellos dos solos. En segundo lugar, si no oye al hermano, después de haberle llamado a solas para arreglar las cosas, debe hacerlo con dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Estos testigos deben ser personas maduras espiritualmente, los pastores o ancianos preferiblemente de la congregación. Si no oye a los pastores y a los ancianos después de amonestarlos, debe decirlo a la iglesia, hacer público ante la congregación el pecado, para que los hermanos lo exhorten y lo animen al arrepentimiento y vuelva al camino y deje de pecar. Y si no oye a la iglesia, entonces ahí viene ¿qué cosa? La excomunión. Si no oye a la iglesia, si no se arrepiente,
tenlo por gentil y publicano, es decir, téngalo como un inconverso que no ha nacido de nuevo y que realmente no tiene el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, noten que el propósito de la disciplina siempre es el bien del pecador. No es aplastarle, no es humillarle, no es ponerlo en boca a todo el mundo. Esto que leímos anteriormente ya debe ser el caso extremo. Se espera que un hermano que ha cometido un error, después de la primera o la segunda amonestación, ya sea parte del pecado y vuelva al camino si es un verdadero hijo de Dios. Pero si no lo hace, pues es muy dudoso, es entregado a Satanás, y es muy posible que estando por allá reflexione y entienda que cometió pecado, y si vuelve a la iglesia pues es recibido nuevamente, pero si viene en arrepentimiento y con una verdadera convicción de pecado y cambio. Entonces, para terminar, hermanos, nuestro estudio el día de hoy, cuán importante es que entendamos que no solamente debemos disciplinar en la iglesia, sino en el hogar. En la iglesia deben haber reglas, deben haber disciplinas para que el hogar funcione y no se vuelva un caos, una anarquía. Ese principio también debe ser aplicado en la iglesia para que haya orden y buen testimonio de parte nuestra al mundo. Si no hay orden en la iglesia, pues hermanos, estamos diciendo que Cristo es un Dios de desorden o que es un Salvador de desorden. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad. La falta de disciplina en el hogar, en los colegios, en el Estado, en la iglesia, ha llevado cada día más y más a la sociedad a vivir sin freno y descontrol, desbocándose en inmoralidades, en vicios, en violencia, en el irrespeto a las autoridades y, por supuesto, a los padres. Y lo más terrible, a Dios. Todo eso es porque la gente no teme a Dios y ha ignorado su palabra. La falta de autoridad y de disciplina en la iglesia ha traído un triste y débil testimonio de la santidad y el amor de Cristo en el mundo. Como pastores, entonces, debemos mirar si muchos de los problemas que se presentan en las congregaciones y la falta de impacto como creyentes en el mundo sea por la falta de ejercitar disciplina en la iglesia, en el hogar, y dejando de hacer los hijos lo que les venga en gana. Dejemos el miedo a confrontar y a reprender a los hijos. Dejemos el miedo de confrontar y reprender a los miembros que pecan reiterativamente. Hagámoslo con respeto, pero con el propósito de restaurarlos. No somos llamados a agradar a los hombres, sino estamos llamados a agradar a Dios. Recordemos que Dios es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos, no los hombres. Tenemos un deber y una responsabilidad moral delante de Dios. No pensemos que por ejercitar disciplina bíblica vamos a parecer faltos de amor y misericordia. Por el contrario, es una falta de amor no ejercerla. La disciplina es necesaria para la restauración del pecador a la comunión con Cristo y a su iglesia. Es necesaria en el hogar para que nuestros hijos caminen rectamente y crezcan con valores y sean hombres y mujeres de bien en la sociedad, que honren a Dios y sean de beneficio a la nación. El pecador incestuoso de Primera de Corintios, ustedes saben que en Primera de Corintios hay un ejemplo de un hijo que dormía con la madrastra y era miembro de la iglesia y toleraban ese pecado y todo el mundo lo sabía y nadie le decía nada y lo toleraban. Ese pecador incestuoso de 1 Corintios 5 recibió disciplina, fue excomulgado, pero en 2 Corintios parece que él se arrepintió, se apartó de su pecado y volvió a ser recibido al seno de la iglesia. Obviamente ya tenía que cargar con un lastre toda su vida. Entonces, no sigamos practicando el pecado, apartémonos del pecado, vivamos para la gloria de Dios. El pecado nunca deja nada bueno. Y si la disciplina de la iglesia no funciona, no espere que le llegue la disciplina del Señor directamente a su vida.
tal vez con una enfermedad, qué sé yo, porque a veces somos tercos y no queremos obedecer a Dios. Así que, hermanos, esa es la palabra de Dios para el día de hoy. Les animo en el amor de Cristo a vivir adecuadamente como hijos de Dios, apartados del mal. Recuerden que Cristo pagó por su vida, que ustedes tienen el Espíritu Santo y que si el Espíritu Santo está en ustedes, el pecado no se va a enseñorear sobre ustedes. Y usted tiene la obligación de ser sal y luz en cualquier lugar donde usted esté. Vivamos para Cristo, amemos a Cristo, sirvamos a Cristo en santidad y humildad. Amén. Colóquense de pie, por favor. Padre, te doy gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de escuchar estas cosas, de cómo ser verdaderos miembros de tu iglesia, de no tolerar en nuestra vida el pecado, de no esperar que alguien nos corrija, sino de que nosotros autoexaminarnos y corregirnos con la luz de tu palabra y el Espíritu Santo. Para eso hacemos los autoexámenes en nuestra iglesia, para que el pecado nos enseñoree de nosotros y siempre estemos mirando en qué estamos fallando y en qué debemos cambiar, de qué debemos apartarnos y qué debemos practicar. Señor, ayúdanos con la luz de tu verdad a vivir para tu gloria y perdona nuestros pecados si te hemos ofendido y ayúdanos a reconocerlos y apartarnos de ellos. Y si hoy hay una persona aquí que no te conoce, que ha escuchado por primera vez este mensaje, tócale su corazón y al entender que en el camino que están dando se puede perder y que solamente hay vida y salvación si viene a Jesucristo y confía en Él como su Señor y Salvador. Así que, Padre, toca a ese hombre, a esa mujer que no te conocen. Hazles ver que necesitan ser perdonados, hazles ver que necesitan apartarse de su pecado y venir a los pies del Salvador, de Cristo, de aquel que entregó su vida por los pecadores para que tengamos perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor, por escuchar estas palabras y gracias por pastorear tu iglesia, porque tú eres la cabeza y el príncipe de los pastores, mi Señor. Te alabo, te doy gracias y coloco este día en tus manos y el resto de semana bajo tu santa presencia, Señor. En el nombre glorioso de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.